Listo, muchachos. ¿Me están escuchando sin problema ahí? Sí, señor. Perfecto. Entonces, listo. No hay ruido aquí, interferencia con la tablet. Entonces vamos a continuar. Espero yo. Listo. Muchachos, pongamos a grabar ahí para que los compañeros que no pudieron venir o que por cualquier razón no están presentes puedan tener acceso a la grabación, que esta información les puede servir. Entonces, vamos a avanzar y quiero básicamente en este ratico que vamos a estar conversando, orientar la conversación a dos cosas. Primero, quiero que entendamos cómo manejar esta cuestión de los diagramas SN, ¿sí? Una cuestión pues bastante sencilla. Y luego quiero que entremos a mirar la teoría del cortante máximo y las teorías para materiales frágiles, que es lo que nos quedó faltando profundizar un poco más. Este ejercicio me está diciendo a mí, estime la resistencia de la fatiga de una muestra de viga rotativa. Esto es bien importante porque si me están diciendo que la viga es rotativa, entonces quiere decir que la muestra que yo estoy analizando está acorde con los resultados de flexión rotativa para una probeta. Me dicen de un material asignado, lo estamos observando aquí, un material 10-20, correspondiente a una vida de n kilociclos, me están diciendo de 11-10 a la 3 ciclos de esfuerzo reversible. También determine la vida de la muestra correspondiente a una amplitud de esfuerzo de 13 kpsi. ¿Listo? Entonces, primero me están diciendo que con esta información intente estimar estime el S'. Espera, montemos aquí las ecuaciones y vamos a esa parte. Entonces, estamos aquí. Clases, esto es teoría de dinámica y la parte del diagrama. Listo. Y la última parte que nos interesa es esta cuestión de acá abajo. Este gráfico. Bien. Entonces me está diciendo, sí, estaba en lo correcto. Me están diciendo que con esta información determine el SE', LSE, sí, no LSE, es LSE. Y luego me están diciendo que después, con esta información y esta información determine el número de ciclos. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, para poder calcular el SE, yo necesito decir que el SE, ojo, acordémonos, SF es cuando estamos hablando de material sin rótulo de rodilla. La ecuación es la misma, simplemente cambia la variable. Como estamos hablando de un acero 10-20, sabemos que los aceros 10-20 tienen rótulo de rodilla, entonces yo por eso voy a decir que el SE en este caso va a ser igual a A por N a la B. Conozco el N, listo, necesito determinar el A y el B. Me están diciendo que el A es igual a ¿quién? A F SUT al cuadrado sobre SE'. Y me dicen que el B es igual a ¿quién? A menos 1/3 del logaritmo de F por SUT sobre SE'. Listo. Ahora, la pregunta es, el SUT, fácil, caracterización mecánica del material, lo determino en tablas. Si conozco el SE, entonces yo puedo llegar a ingresar a este gráfico. Yo puedo llegar a ingresar a este gráfico y podría calcular entonces el valor de F. ¿Listo? Y el SE', listo. Entonces, ¿cómo calculo el SE'? Acordémonos que acá, cuando estábamos hablando de materiales, ¿cuál era la otra que estuvimos viendo? Espero yo miro. Creo que es la de los coeficientes. Esta. Donde está uno de una tabla que yo les estoy mostrando a ustedes, donde aparecía el SE'. Que si era mayor a 200 kpsi, obtenía un valor. Permítame, yo copio acá esta tabla.
esta tabla. Bien. De esta tabla, ¿qué voy a extraer? Me están diciendo que mi material es una 0,10,20. Entonces voy, miro una 0,10,20. Me dicen que es hot roll, ¿cierto? HR. Hot roll, sí, HR. Entonces, para este caso yo tengo estos valores. Me están diciendo que tengo un SUT igual a 55 kPSI y que además tengo un esfuerzo a la fluencia, un SY, igual a 30 kPSI. Listo. Entonces, con ese 55 kPSI voy a entrar al gráfico. Observemos que en el caso que yo tengo 55 kPSI, la gráfica arranca a partir de 70. Entonces, necesariamente en este punto yo voy a decir que el F para el caso es este F máximo. Voy a decir que F es igual a 0.9. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Yo ya conozco el SUT, necesito determinar el SE'. Nosotros teníamos, mientras tanto les voy a escribir aquí que el SE' para los aceros es igual a 0.5 veces el SUT, si SUT es menor de 200 kPSI. Eso es una tabla que yo les mostré a ustedes en una presentación, pero no la encuentro. Permítanme, yo la busco, será en esta. Estoy súper seguro que eso lo vimos en una tabla, véalo acá. Observen, para aceros yo tengo que, si SUT es menor de 200 kPSI, entonces el SE' es igual a 0.5 SUT. Esta era la que quería copiar, entonces lo voy a pegar acá. Y lo voy a mover. Entonces, en este caso, satisface esta parte. Entonces, finalmente, cuando yo voy a entrar a la ecuación, yo voy a decir esto. Pongamos este aquí a un ladito. Voy a decir que F es igual a 0.9. Entonces, voy a decir que A va a ser igual a 0.9 por el SUT, que en este caso es 55 kPSI, al cuadrado, sobre el SE', que es 0.5 por 55 kPSI. Luego voy, calculo el B. Digo que el B es igual a menos 1/3 del logaritmo de 0.9 por ese 55 kPSI sobre ese prima que es 0.5 por ese prima que es 0.5 por 55 kPSI. ¿Cuánto le da, muchachos, por favor? Esto sería 0.9 por 55 al cuadrado dividido 0.5 por 55. Igual a 89.1. Y el B es igual a log menos 0.085. Listo. Verifico acá que y esto dividido 3. Sí, menos 0.085. Entonces ya finalmente cuando va a ser igual a A, que es 89. Por N, que sería 11 kPSI. Entonces voy a colocar aquí 11. 0.085. Entonces, ¿qué tenemos? 89.1 por 11 elevado, aquí donde está el elevado en esta calculadora. Ya, elevado a la menos 0.085.
me dio igual a 72.67 kPSI. 72.67 kPSI. ¿Les dio el mismo resultado, muchachos? Sí, profe. Sí, señor, 72.6707. kPSI, perfecto. Bien, entendamos un poquito esto, ¿listo? Ahorita vamos a regresarnos y vamos a entender qué acá, ¿listo? Miren que yo tengo lo siguiente, si nosotros trabajamos el diagrama SN, nosotros tenemos esto. Tenemos aquí SUT y por aquí tenemos número de ciclos, ¿cierto? Nosotros sabemos que él empieza aquí a reducirse. Y que por aquí va a llegar un punto en que va a tener rótulo de rodilla. Sabemos que eso más o menos sucede en 10 a la 6 ciclos. En 10 a la 6 ciclos yo tengo que el SE es 0.5 veces SUT. Entonces a nosotros nos dio 0.5 por 55, ¿cierto? Que es 27.5 acá. 27.5 kPSI. Observen entonces qué me están diciendo. Poquito como de lógica, si yo aplico un poquito de lógica, me están diciendo que averigüe cuánto E', en este caso sería el SE', porque estamos hablando de una viga, de una pieza, no, perdón, no estamos hablando de la pieza en funcionamiento, sino de un material que dimensiones que la probeta, me dicen averigüe el SE' a 11 exponencial 3, entonces me está diciendo que yo quiero calcularlo por acá. Acordémonos que por aquí, en 10 a la 3, nosotros dividimos este diagrama en low cycle fatigue y que aquí en adelante tenemos high cycle fatigue. 10 a la 3, 11 a la 3 y 11 por 10 a la 3. Entonces me están diciendo, venga, para 11, 10 a la 3, en 11 yo quiero saber cuánto es este valor de esfuerzo. Este S'. Entonces observe que yo espero que cuando me esté dando en el diagrama, pues lógicamente el esfuerzo me dé mayor. ¿A cuál? Al S' que encontré para 10 ciclos. Me dio 72.67. Entonces, 72.67. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Acordémonos, este diagrama. Entonces yo no puedo llegar y calcular la ecuación de la igual a mx más b y decir voy a utilizar eso. No, necesito regresar en la forma en que lo muevo. ¿Estamos claros con esto? ¿Sí? Bien. Vamos entonces ahorita a lo siguiente. Me están diciendo el número de ciclos. ¿Sí? Me están diciendo calcule ciclos. Para calcular el número de ciclos, pues simplemente esto, aplicar esta ecuación. ¿Es necesario volver a calcular? No, porque es que mire que primero es el mismo material. Si es el mismo, no cambia el esfuerzo última tensión. Si no cambia el esfuerzo última tensión, el F sigue siendo el mismo y el SE' va a ser el mismo. Entonces simplemente yo voy a decir que esto, SN, va a ser igual al esfuerzo alternante, que me están diciendo que es 13 kPSI. 13 kPSI. Sobre la, que la nos dio 89.1, elevado a la 1 sobre B, y B es menos menos 0.085. Bien, entonces aquí calculamos ese número de ciclos, N. ¿Qué estamos haciendo acá, muchachos? Estamos intentando saber por acá, en 13 kPSI, cuando esté un poco más bajo, ¿qué valor de esfuerzo puedo esperar? ¿Sí? Entonces, en este caso, sería 13
perdón, son 13.000 dividido 9.1 elevado a la 1 elevado a la menos 1 sobre 0.0. Estoy haciendo mal. Es 13 kpsi 29.1 y esto elevado a la 1 dividido menos 0.085. Me da 6.830.000, no, me da 1, 2. Yo espero que quizás material a ese valor cuando estemos hablando de 6.831 por 10 a la 6 ciclos. Quiero que entendamos algo. El ejercicio es bien engañoso. Es bien el siguiente punto de vista. ¿Tendría sentido, y es una respuesta que yo acepto, proceder yo a el número de ciclos cuando yo estoy aplicando, mentiras, estoy bobeando, yo estoy aplicando un esfuerzo alternante de cada PSI, necesito saber cuánto es el número de ciclos para que la probeta llegue allá. Diciendo que ese número de ciclos son 6.831 por 10 ciclos. 6.831 por 10 a la 6 ciclos, si nosotros calculamos por tiempo, va a dar una duración bastante larga. Yo esperaría que en ese punto ya esté casi que en vida la pieza. Muchachos, preguntas con respecto a esto. ¿Tenemos claro cómo manejar esos diagramas? Profe, una cosa. Sí. Según el valor de sigma que nos dieron, no podríamos, o bueno, el de número de ciclos, si vemos el gráfico que utilizamos, el de la caracterización SN, ¿no podríamos decir que está en vida infinita? Sí, total, total, o sea, si usted me dice, no, profe, es que con 13 kpsi, 13 kpsi está por debajo de 27.5, observe. Si somos estrictos, yo voy a decir, 13 kpsi está por acá. Y esto hace mucha rango infinita. Ahora, yo calculo, si usted calcula, mire, 6.831, estaríamos hablando de 6.8 por 10 a la 9 ciclos. Ahí estamos hablando de 6.831 millones de ciclos. Está en vida infinita. Totalmente de acuerdo, la respuesta es válida. Yo no voy a calcularle nada, ¿por qué? Porque si ese esfuerzo alternante pasa por debajo del límite de resistencia a la fatiga del material. Entonces, en vida infinita por el material que estoy analizando. Totalmente de acuerdo con usted, Daniel. Muchachos, preguntas. Profe, qué pena, no sé si soy Importante. yo, pero a mí el A Tranquilo. me da diferente. El A te da diferente. ¿Cuánto te dio el A? 3.24. Déjame 0.9 por 55 al cuadrado dividido por 55. No, a mí me sigue dando 89.1, hermano. Profe, la Esto fracción es, completa va al cuadrado. todo esto va al cuadrado, míralo cómo está. 0.9 por 55 al cuadrado todo. ¿Ya te dio el valor o no? Ah, ya es que yo tenía toda la fracción al cuadrado, profe. Todo el numerador, todo el numerador. 0.9 por 55 al cuadrado. Listo. ¿Listo? Listo. Profe, Bien. qué pena, no sé Vamos si a mi... soy solo yo, Dígame. pero se le está escuchando como entrecortado. Sí, profe. Profe, yo estoy de acuerdo. Cortado. Lo que pasa es que estoy conectado desde, desde la, desde la diadema, no desde la tablet. Voy a intentar conectar la tablet. Yo tengo la tablet digitalizadora, que es con la que escribo acá en el OneNote. Y tengo mi tablet normal. Si me conecto con la tablet, voy a conectarme con la tablet, pero es posible que se suene feo. Listo. ¿Escuchan algún ruido feo? No.
No, señor. Y ahí ya está mejor la comunicación. Ahí sí se escucha una interferencia, profe. Es que ese es el problema. La actualizadora está generando como interferencia. Entonces, no sé cómo hacemos. Ah, espere, voy a hacer una cosa. Me voy a conectar desde el celular, listo. No, muchachos, nos quedan dos alternativas. O seguimos escuchando como se suene la interferencia cuando utilice la diadema y podemos hacer uso de la tablet, o quedamos sin ninguno de los dos, porque cuando conecto la tablet digitalizadora me genera ese problema de interferencia. No sé por qué está produciendo ese error. Pues ahí ya se escucha bien, profe. Es que el otro era como tema de internet, yo creo, porque se trabajaban, no era interferencia, sino como de señal. Sí, pero es que aquí no tengo conectado. A ver. No, voy a tenerme que conectar desde la diadema porque de cualquier otra forma me genera interferencia con la tablet digitalizadora y la necesitamos en este momento. ¿Ahí me logran escuchar bien o no? Sí, profe, ahora sí. Listo. Vamos entonces a continuar acá con el ejercicio. Ahí estoy con la diadema conectada al computador, la tablet digitalizadora conectada al computador y no hay problema con ese ruido. Pero si conecto la tablet, la Samsung, para poder utilizar el audio de la Samsung, me genera problema. Pero entonces vamos a avanzar acá con este. Quiero que leamos este problema, lo digiramos, intentémoslo digerir un poquito y procedemos como a solucionarlo. Mire, estimar SE' y SF para un acero 4130 templado y revenido a 205 grados centígrados. ¿Cuál sería la duración esperada correspondiente a un esfuerzo totalmente invertido de 90 kPSI? ¿Qué puede concluir de esta pieza para el número de ciclos encontrado? Bien. ¿Qué podemos extraer rápidamente del problema? ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Qué información podemos sacar? ¿Qué creen ustedes que hay que hacer? ¿Qué ven ustedes de raro en ese problema? Conectemos conocimiento. Conectemos conocimiento. ¿Qué hemos hablado? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué sucede? ¿Qué variable rara hay ahí? ¿Qué? La temperatura De o un tratamiento térmico. acuerdo, Daniel. De acuerdo. Hay un tratamiento térmico. ¿Qué pasa entonces con el material y le aplico ese tratamiento térmico? ¿Qué sucede? ¿Qué intenta? Un revenido no se utiliza para eliminar esfuerzos residuales del proceso de manufactura. Yo estoy de acuerdo, estoy eliminando eso, pero yo quiero que entendamos una cuestión. No es lo mismo mi probeta de ambiente, no es lo mismo caracterizar mi material, o sea, este diagrama. A mí me están diciendo lo siguiente, vea. Sabemos que aquí viene el SUT, que como es un acero, entonces va a tener este comportamiento. Y sé que por acá voy a tener el SE', ¿sí o no? Y que para los aceros esto por aquí es más o menos en 10 a las 6 ciclos. Pero miren que eso yo lo puedo asumir
porque yo tengo una probeta estándar a condiciones, una probeta estándar con condiciones controladas. ¿Sí? Y me están diciendo que cuál sería la duración esperada correspondiente a un esfuerzo invertido de 90 kpsi. Entonces me están diciendo que por aquí, en 90 kpsi, ¿cuánto va a ser esto? Es básicamente lo que me está pidiendo el problema, ¿cierto? Bien, entonces uno llega y piensa, bueno, yo me acuerdo que para eso hay unas ecuaciones, está este diagrama, está... Ay, perdón, control C. Entonces yo puedo llegar aquí y decir, pues el profesor me explicó que yo podía venir y aplicar las ecuaciones y quisieron hacerlo, entonces podía encontrar el SUT de esta forma. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Pero miren que ese diagrama que yo les dibujé ahí es cuando yo tengo probetas estándar con condiciones de laboratorio controladas, en donde la temperatura del ambiente está controlada. Yo aquí lo que les estoy diciendo a ustedes, hermano, caracterízame el número de ciclos para esta pieza cuando yo la pasé por un proceso a 205 grados centígrados. ¿Qué pasa en el momento en que yo aumento la temperatura en los materiales? ¿Cómo es el comportamiento del material? ¿Qué intenta pasar con el material? ¿Cuándo qué? Qué pena, es que se cortó. Cuando yo aumento la temperatura de los materiales, ¿qué sucede con el material? Aumenta la utilidad. Aumenta la ductilidad. Entonces mire que para 205 grados no es la misma condición controlada que yo tengo. ¿Qué sucede cuando la temperatura es un factor de interés? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué vimos nosotros por allá en la clase cuando Aplicar un terminamos? K. Excelente, obsérvelo acá. Tengo que venir y aplicar un K. Mire, tengo que aplicar ¿cuál K? Tengo que aplicar el K sub D. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a decir, perfecto, voy a utilizar esta expresión, me están pidiendo el número de ciclos. Voy a decir que el N va a ser igual a sigma A sobre A la 1 sobre B. Necesito calcular el A. Va a decir, listo, igual a F SUT al cuadrado. Miren que en este caso yo tengo la ecuación prima, pero no va a ser el SE prima. ¿Por qué? Porque es que ya cogí ese y le apliqué un tratamiento térmico, entonces va a ser el SE. Ahora voy a decir que el B va a ser igual a ¿quién? A 1/3 del logaritmo de F sobre SE. Y ahorita entonces mi SE va a ser igual a un K, que creo que es K sub D, permítame yo miro, K sub D por SE prima. Va a ser un K por SE prima. ¿Y el SE prima quién va a ser? Eso es una 0, va a ser 0.5 SUT. Si SUT es menor de 200 K. Bien, esto es que un 4130 templado y revenido. Venga, miremos a ver si de pronto, aquí en los libros yo tengo... En este no está. Vamos a ver si de pronto acá. Bien, entonces preguntémosle
internet, Google, a 0,4130 templado y revenido. Características, a ver qué sale. Características. ¿Dónde tengo yo ese valor? Permítame, de pronto es que tengo acá en parciales antiguos, si de pronto aparece. No. Muchachos, si me colaboran buscando ustedes la caracterización mecánica, les agradezco. ¿Cómo es la referencia, profe? 4130 revenido y templado. Acá, 4130 templado y revenido. Permítame, yo copio y la llevo para allí. Bien, tengo un 4130 templado y revenido a 250 grados centígrados y tengo estos datos. Me dicen que el último a tensión de aquí, esfuerzo último a tensión es igual a 230 cada PSI, ¿cierto? El esfuerzo último a tensión es superior a 2 PSI, observen. Yo voy a decir entonces que yo digo de acá que el SD' es igual a 100 PSI. Perfecto. Entonces ahorita yo ya conozco yo ya sé que en este caso el SD' se calcula con esta ecuación. ¿Sí? Calcular ese factor de temperatura, vamos a la tabla. Ecuación para el factor de temperatura. Puedo utilizar esta, mire que también puedo utilizar la tabla. Tenemos que en este caso son 205 grados centígrados. Estamos por acá, observen. Estamos por acá. De cualquiera de las dos formas lo podemos calcular. Si quieren podemos pasar los 205 grados a... Los podemos Fahrenheit y los ponemos en la ecuación, o si queremos interpolar y encontrar el valor. Listo. Como ustedes quieran, en este caso yo voy a aproximar 205, lo voy a aproximar casi a este valor, ¿sí? 0.02. Si quieren verificamos en la parte de arriba esos 205 grados, ¿cuánto es? Venga, miremos acá, de Celsius. Me dicen que 205 grados son 4 grados Fahrenheit. Listo, entonces 200 grados Celsius corresponden a 401 grados Fahrenheit. 401, venga, hagámoslo rápidamente. La presión va a ser K sub D. Empleémoslo rápidamente. Va a ser 0.95 más 0.432. A mí me gusta usar un internet que hay aquí.
online. Listo. Entonces, me gusta porque me damos como ecuación 0.975 más 0.432 por 10 a la menos 3 por la temperatura en Fahrenheit, que son 401 menos 0.115 por 10 a la menos 5 por 401 al cuadrado. Pues viene más 0.104 por 10 a la 8 por 10 a la menos 8, 401 al cubo, y luego viene menos 0.595 por 10 a la menos 12, la temperatura 0.1 a la 4. Sí, 1.01 de igual a 1.01. Entonces, cuando calculo eso, el SE es igual a ¿quién? A 0.01 por el SUT, que en este caso no es en cada PSI. Esto me da 101 cada PSI. Información puedo proceder a calcular el A igual al F. Vamos y miramos el SUT de este material, son 236 cada PSI. Observemos algo importante acá. Miren, hasta 200, ¿sí? Entonces yo aquí fácilmente puedo asumir que si estoy por encima de 230, puedo tomar un valor de 0.78, entonces puedo decir que F es 0.78, que me multiplica SUT, que es 236 cada PSI al cuadrado, sobre el SE, que en este caso es 1, y este va a ser menos un tercio, perdón, aquí me faltó el menos un tercio, logaritmo de F, que sería 0.78 por 236 cada PSI, sobre el SD', que sería 101 cada PSI. El valor de la, muchachos. A mí la me da 305.5. Y el B es Menos igual a 0.0869. 0.0869. Así está bien, Daniel. Sí, señor. Entonces ya en este punto el ejercicio simplemente calcular el número de ciclos para el valor de 90 cada PSI. Entonces voy a decir dónde lo hacemos. Aquí con estos dos datos. Que N es igual a sigma A sobre A la 1. Entonces tengo que N es igual a, creo que sigma A es 90. 90 kPSI. Va a ser 90 kPSI. Sobre la 235.5 a la 1 sobre menos 0.069. Entonces va a ser 90, 335.5 a la 1 dividido menos 0.0869.
Bien. Miren que acá vamos a volver a lo mismo. Va a decir un n igual a 766.6 por 10 a la 6 ciclos. ¿Qué decimos hay entonces de eso? ¿Cómo es del ejercicio? Profe, qué pena, a mí me dio 3.76 por 10 a la 6. No sé. El Sí, 90 sí, es 90, ¿cierto? sí. No, tienes razón. Yo estoy aquí confundí un punto con una coma. 3.76 por 10 a la 6. Es muy factible que en el otro también me haya confundido. Verifiquemos ahorita el otro. Listo. 3.70 por 10 a la 6. ¿Qué decimos entonces del material? Miren que el SE es 100, el SE prima es 100 kPSI. Esto es 100 kPSI. Y yo estoy llegando por aquí a un valor de 90 kPSI ligeramente cuando me encuentro en vida infinita del material. Difícilmente para ese número va a llegar, o sea, difícilmente mi máquina, difícilmente en la vida útil de la máquina. Ojo, cuando yo digo vida infinita, digo que la pieza no va a fallar. Pero acordémonos que las piezas, aún sin fallar, salen de servicio por algo que se llama obsolescencia, ¿sí? Es otro tipo de falla. Entonces es muy factible que yo no llegue a ese valor de esfuerzo porque simplemente la máquina salió de servicio, no porque haya fallado, sino porque pudo haber llegado a la obsolescencia. Muchachos, ¿esto está claro? ¿Qué dudas tenemos sobre esto? Sergio, Paula, Cabrera, Sebastián, Wagner, ¿estamos claros con esta información al respecto? Sí, señor. Paula, Pues, ¿te queda claro? profe, yo también pues Dime, creo Sergio. de pronto que, pues no sé, de pronto para mí, ¿no? De pronto es como un ejercicio como un poco nuevo, ¿no? O sea, un poco con otra temática, ¿no? Pienso yo. Un poquito Sí, claro, como enfocado a algo así, nos pues salimos ya de la parte exacto, de carga estática y estamos viendo parte de carga dinámica. Sí, claro, ahí salimos un poquito de lo que veníamos hablando. Estoy de exacto. acuerdo. Más que Paula, todo ¿tú, es en eso. tú tienes dudas? Sí, profe, pero cuando repita la clase yo creo que me van a quedar claras, es que ibas muy rápido y pues me perdí un poco. Dime en qué parte te perdiste y yo vuelvo y te explico. Profe, Dani, pues sobre el momento dime. de las tablas, esas curvas en el parcial, tú no las das o nosotros tenemos que buscarlas y tenerlas listas en un libro. ¿O qué? No, ¿cuáles curvas? ¿Esta curva 618 o cuál curva? Sí, profe, o sea, no me queda claro por qué estamos utilizando solo eso, solo SSF y por qué solo lo estamos hallando así. Listo, mira, vamos a retomar. Acordémonos, dependiendo del comportamiento mecánico del material, el material puede generar comportamientos. Comportamiento con rótulo de rodilla o sin rótulo de rodilla. Los materiales que tienen comportamiento rótulo de rodilla, yo los puedo diseñar para vida infinita. Vida infinita implica que no se van a romper, pero no necesariamente van a trabajar por siempre, porque después los carros y cualquier máquina llega a un punto en que se vuelve obsoleta y la sacamos de servicio.
Cuando estamos hablando que el material tiene rótulo de rodilla, entonces decimos que necesitamos calcular un SE', ¿sí? Ese SE' lo calculo a partir de un ensayo en laboratorio con condiciones controladas. En este ejercicio nosotros identificamos que trabajamos con un 41-30, entonces realmente esto voy a tener que calcular, porque lo voy a calcular hablando de que mis materiales no tienen rodilla y los aceros lo tienen. Pero aquí se hace necesario que la información del material y la adapte a ese tratamiento térmico de 205 grados centígrados, ¿sí? Lo voy a adaptar como con el coeficiente que coloqué abajo, con D. Cuando encuentro el SE' de tablas, por el material, que es un acero templado 41-30, yo observo que la tensión es 236 kPSI. De ahora tenemos que para un SUT menor de 200 kPSI en calcular el SE' con esta expresión, pero ahora 200 kPSI, entonces lo calculo con esta expresión, entre el SE'. El SE' lo voy a adaptar porque le estoy colocando una temperatura para encontrar el dato de SE. Con SE ya puedo proceder a calcular y el B. Ahora, el F, ¿cómo lo calculo? Utilizo esta gráfica arranca en 70 y llega hasta 200. Si estoy en 70, valores por debajo de 70, sumo el F igual a 0.9. Si estoy en valores de 200, lo asumo bien cercano aquí a 0.78, que fue lo que yo hice. Con el F y el SUT, puedo calcular el A y el B, obsérvalo aquí. Calculo el A y el B, y ya finalmente con el A y el B calculo el número de ciclos. Mira que me dio 3.76 por 10 a la 6, entonces 3.76 por va a ser por acá. Digo yo, primero que todo, ese esfuerzo de 90 PSI lo voy a alcanzar en este número, pero para este número de ciclos yo ya sé que este material en un régimen de vida infinita. ¿Te queda más claro? Sí, profe, muchas gracias. Con gusto, no te preocupes. Si alguien más no entiende, por favor, díganme. O sea, estoy aquí por fuera de mi horario laboral, porque quiero que claro, porque quiero que queden bien preparados, porque quiero que queden al país bien. Por eso, nada más. O sea, aquí no son horas extras, nada. Esto es amor por la profesión, si se puede decir de esa forma. Yo bien preparados y para que ustedes queden bien preparados, yo necesito que me digan qué dudas tienen, si entendimos o no entendimos. Listo. Daniel, ¿entendiste? ¿Te queda claro o tienes dudas? Profe, yo tengo dudas con una cosita del enunciado. Si yo leo ese enunciado, yo entendería la temperatura es solo como una temperatura que me da información de cómo se fabricó el material, más no es la temperatura de operación. Por lo tanto, yo no incluiría el K. ¿Estoy pensándolo mal? Todo bien. Estoy un poco cansado ya, pero está. Estimar ese prima para un acero 41-30 a 205 grados centígrados, templado y revenido a 200. Sí, estoy de acuerdo contigo, no necesito aplicar este K. Pero pues igual, la diferencia es mucha, observa. Sí, no, y es interesante ver cómo es que se aplican los Ks. Pero Sí, solo por ahí claridad, es mi error. Sí, tengo de acuerdo con él. Es el proceso con el cual yo obtuve el material. No necesitaría aplicarlo, podría ir directo a utilizar el de 100 kPSI. listo, profe, gracias. ¿Algo Esa más, era muchachos? como la única. Con gusto. No, tranquilo, hermano. No, Profe, profe, ¿Algo pues más? revisar el ejercicio otra vez
Pues con calma, todito, porque es como bastante información para anotarlo y tenerlo bien organizadito. Profe, Listo, Sergio. Paula, dime. entonces para utilizar los K tendría que decir el enunciado algo así como, y el material se va a utilizar en una pieza con tales características como para aplicar el de forma y a Sí, tales temperaturas. estoy de acuerdo, sí. Para poder utilizar esa casería, y entonces ese material se va a implementar en una temperatura de 400 grados centígrados. Entonces te tocaría que adaptar lo que obtuviste en el laboratorio a 400 grados. Aquí es como si nosotros hiciéramos la probeta estándar con ese acero, 4130 templado y revenido a 250 grados. Cogemos ese acero, hacemos la probeta y la ensayamos en condiciones controladas. Entonces yo puedo utilizar de manera directa el diagrama. Pero si yo te digo, vamos a hacer una pieza de un acero 4130 templado y revenido a 250 grados y el ensayo se va a realizar a una temperatura en el cuarto de 500 grados centígrados, ahí ya tendríamos que ajustar ese dato a esa temperatura. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Listo, profe, gracias. Bien. Bien, muchachos. ¿Qué otra cosa vemos? Veamos los aquí. Miremos las de carga de materiales frágiles, carga estática, que esa fue como una partecita que me quedó faltando por complementar. Está acá. Nosotros estuvimos conversando sobre esto, pero estoy supremamente seguro que yo esta parte no se las expliqué. Bien, estamos diciendo que en los materiales frágiles hay un comportamiento a tensión totalmente diferente al comportamiento a compresión. Listo. Dependiendo de cómo sean los esfuerzos, voy a definir un cuadrante y para ese cuadrante voy a calcular el factor de esfuerzos, que es lo que me está diciendo acá esta lámina. Está diciendo lo siguiente. Si yo tengo la del diagrama, entonces es factible que mi punto de carga caiga aquí, en donde sigma 1 es positivo y sigma 3 es positivo. Entonces, desde ese punto de vista, la falla va a darse cuando va hacia esta frontera. Y en esta frontera, que es la zona ya sobre la zona, se puede presentar falla. Aquí yo digo, hay tres posibles casos. El primer caso es sigma 1 y sigma 3 positivos. Entonces, cuando la línea de carga OA cruce la envoltura en A'. Entonces, ese va a ser el mal, observe que SUT sobre el sigma 1 me va a dar un factor de menor que 0. El siguiente dos casos, no sé por qué aparece así. Los siguientes casos en el cual los esfuerzos principales son diferentes de 0, los opuestos, sigma 1 positivo, sigma 3 negativo. Nuevamente, en este caso, cuando se va a dar falla, el factor de seguridad sea menor SUT sobre sigma 1. Y finalmente, el caso se va a dar cuando calcule, cuando ese sigma 1 sobre sigma 1 y sigma 3 me dé en este pedazo de esta zona de acá. Entonces, puedo calcular el factor de seguridad con esa ecuación que viene ahí. Existe otro procedimiento que es más sencillo. Y dice, teoría de Coulomb modificada, teoría para materiales no uniformes frágiles con carga estática. Se hace necesario definir un esfuerzo efectivo que tome en cuenta todos los estados y permita comparar con la resistencia del material. Miren que nuevamente vamos a calcular un esfuerzo efectivo. Ese esfuerzo efectivo, ¿cómo lo voy a calcular? Lo que se llama el procedimiento de Dowling. El procedimiento de Dowling me calcule estos tres coeficientes.
en función de los esfuerzos principales y los esfuerzos último atención del material, ¿sí? Cuando los vas a ir y vas a buscar el máximo C1, C2, C3, sigma 1, sigma 2. Cuando encuentre ese máximo, entonces va a decir que el factor va a ser el esfuerzo último atención sobre el sigma prima. Vamos a hacer una, permítame, vamos a copiar este procedimiento, vamos a mirarlo cómo se hace. Listo. Imaginémonos, simplemente imaginen que por cualquier razón aquí en este ejercicio, lo va a copiar. Va a llamar ejercicio 1.1, material frágil. Listo. Vamos a hacer de material frágil. Listo. Entonces, todo el procedimiento arranca exactamente igualmente todo. Y cuando llegue a este punto, pues lógicamente no voy a utilizar un material dúctil, sino que voy a utilizar un material frágil. Opa, perdón. Me están diciendo, hermano, enséñeme ese material frágil. Listo. Entonces vamos y miramos un material frágil. Por aquí nosotros teníamos tablas de materiales frágiles, ¿sí? Aquí tenemos fundiciones gris. Vamos a trabajar con una fundición gris. Vamos a hacer ese material de una fundición gris. Listo. Bien. Y digamos que para ese caso, resistencia a la tracción, resistencia a la compresión, digámoslo, de una fundición gris, clase 30. Clase 30. Listo. Para la fundición gris, clase 30, yo tengo última tensión igual a 200 pascales. Y tengo una última compresión igual a 751 megapascales. Muchachos, los esfuerzos principales siguen siendo iguales, no van a cambiar en función del material. Los principales son en función de la carga que estoy colocando sobre la pieza y de la geometría. Entonces, apliquemos ese procedimiento. Yo voy a decir C1. Miren que vemos que para este caso sigma 2 vale 0, esto vale 0, esto vale 0, esto vale 0, esto vale 0. Listo. Entonces vamos a ver 1. Va a ser igual a un que me multiplica a el absoluto a 1. El sigma 1 en este caso es 114.96. Más 2 veces el esfuerzo último a tensión del material, 213, perdón muchachos, que ese es 100.97, son pascales, 114.97, sí, son megapascales, estamos en la misma, sería 2 por el esfuerzo último a tensión, que sería 213 menos el absoluto del esfuerzo último a compresión, que sería 751, sobre menos el esfuerzo último a compresión, que sería 751, todo esto por el sigma 1, que sería 100.97. Tengo un C es igual a menos 1/2, que me multiplica menos sigma. Menos sigma 3 en este caso es menos da más, daría punto 1 positivo, ¿cierto? Daría punto 50 positivo.
el esfuerzo última tensión, 2 por 200, el esfuerzo última compresión, que sería 71 sobre menos 751. Y luego viene por más sigma 3, por más sigma 3, y sigma 3 es menos 0.51. Luego calculo el C2, que es igual a 1/2 de sigma 3 menos sigma 1, menos 0.51, menos 114.97, absoluto, más 2 por el esfuerzo último a tensión, que sería 213, menos el esfuerzo último a compresión, que es 51, sobre menos 751. Y aquí viene por sigma 3, que sería menos 0.51, más sigma 1, que sería 114.97. Los factores. Me va a dar 114.97 más 2 por 13. Profe, el primero me dio 82,32. 82,32. ¿Alguien ya hizo el segundo? Mi el segundo me dio 50.26. Ah, no, espera, esto dividido 2. 25.13 me dio a mí el segundo. 25.13 megapascales. Y el otro sería Profe, se me dio 82.5. C3. Sí, señor. 85 megapascales. Bien. Miren que después necesito proceder a calcular el esfuerzo efectivo. Entonces el esfuerzo efectivo me dice que sigma efectivo busque el máximo C1, que es 82.32. C2, que es 25. C3, que es 82. Sigma 1, que es 114.7. 114.97, 2 que es 0 y sigma 3 que es menos 51. Entonces observo que este es el máximo. Entonces va a decir que el factor de seguridad va a ser el esfuerzo último a tensión, son 213 sobre 114.97 y me haría un factor de seguridad n 213 dividido 114.97. Me haría un factor de seguridad de 1.85. Forma de hacerlo, ahora también podríamos mirarlo de forma, permítanme, yo les comparto acá. Veríamos gráfico, control C, lo vamos a colocar, vamos a poner acá. Y vamos a mirar con respecto al gráfico y los puntos que tenemos en qué punto de carga estoy. Esfuerzo último a tensión son 213, entonces quiere decir que esto es 213 acá y 200 acá. Listo. Que aquí en este caso viene siendo 213 positivo menos 213 negativo.
Y que por aquí es que es el esfuerzo último a compresión. El esfuerzo último a compresión es 751 pascales. Listo. Miremos nuestro punto sigma 3. Mire que sigma 1 nos dio 114.97 y sigma b 0.51. Listo. Entonces yo estaría por acá. Si yo voy y grafico esos valores por aquí, que sería 14.91 y por acá menos 0.51. Estoy en este punto. Mire que estoy en esta zona de acá. Cuando estoy en esa zona de ahí, me están diciendo lo siguiente: la falla ocurre en la carga OB, cuando cruce la envoltura en B'. N es igual a SUT sobre sigma 1. Entonces, como estoy en este punto, obsérvelo aquí. N es igual a SUT sobre sigma 1, que fue lo que nos dio en el gráfico de arriba. Muchachos, preguntas. Muy rápido esta parte. ¿Necesitan que les explique algo nuevamente? Daniel Sarmiento. Al igual que con los materiales dúctiles, si el problema no me dice hágalo con esta teoría, yo puedo utilizar cualquiera, ¿sí? Para materiales frágiles. Sí, pero entonces, o sea, en la vida real a usted nunca le van a decir hágamelo de un frágil, hágamelo de un dúctil. Usted lo que tiene que hacer es investigar, entender muy bien el tipo de pieza que está diseñando, ¿sí? Pieza que va a sufrir flexión, entonces va a haber deformación. Si es una pieza que por cualquier razón va a tener altas temperaturas, entonces eso me indica algo. Si de pronto va a trabajar a baja temperatura, vamos a hacer un chasis de un carro para ponerlo a trabajar en las estepas rusas, en esas ciudades de Rusia, que la temperatura baja a menos 50 grados centígrados. Si estoy a menos 50, el material se fragiliza. Entonces, si el material se fragiliza, ¿qué teoría de diseño debería emplear yo para hacer el diseño de la máquina? ¿Sí? Intentar entender un poco el problema, intentar entenderlo, intentar entenderlo. Ahora, si por cualquier razón usted no tiene ningún tipo de información específica, o sea, por ejemplo, acá en este caso de esta pieza, ¿qué me decían acá? Me están diciendo, gracias a las fuerzas aplicadas, el material puede sufrir deformaciones. Automáticamente usted va a decir, tengo que utilizar una teoría de un material dúctil. ¿Sí? Daniel. Sí, señor. Acordémonos del comportamiento del material. Acordémonos que yo les di una clase sobre eso y estuvimos hablando. El comportamiento del material me da a mí una idea de qué es lo que tengo que hacer. Yo puedo decirle a usted, vamos a diseñar eso para que trabaje en, no sé, en una máquina frigorífica para mantener las temperaturas de las vacunas del COVID a menos 80 grados. Eso ya es un parámetro suficiente para usted entender que tiene que diseñar eso como si fuera un material frágil. ¿Por qué? Porque a esa temperatura los materiales se cristalizan y tienden a volverse frágiles. Entonces aplico una teoría frágil o hago el diseño con un material frágil para esas condiciones. Paula, ¿entendiste? Sí, profe, gracias. Seguro. No te dé pena preguntarme. No, profe, esto sí me quedó claro. Y lo otro no. Más o menos. Porque existe una muy alta probabilidad de que lo pregunte. Existe una probabilidad muy alta, muy alta. Yo necesito que ustedes en el una idea de lo que viene más adelante. Y eso, sí, entra en el segundo corte otra vez. Entonces, te reitero, estúdialo, entiéndelo. No es complejo, no es difícil. Yo sé que a primera vista no se puede enredar un poco, pero siempre entiende algo. Primero, o sea, la clave en esos ejercicios es entender de qué material estoy hablando.
Si estoy hablando de un material con rótulo de rodilla o sin rótulo de rodilla. Si estoy hablando de un material con rótulo, entonces hablamos de que voy a calcular un SE', ¿sí? Si estamos hablando de un material que no tiene rótulo de rodilla, como un aluminio, que voy a calcular un SE a un número de 5 exponencial 8 ciclos, ¿sí? Venga, hagamos acá este mismo ejercicio. Hagamos este ejercicio. Intentemos, ya corremos y para que Paula se vaya más tranquila, porque creo que en este momento no estás muy tranquila, no te irías a dormir muy tranquila. Hagamos este mismo ejercicio. Duplicar, ¿dónde está el duplicar? ¿Dónde está el duplicar? Copiar. Listo. No, pero este no. Este. Ustedes les trabajan, les hacen ejercicio en otras materias o no. Se utilizan el OneNote en otras materias. No, profe, por mi parte no. No, profe, por la mía tampoco. Entonces, ¿cómo les hacen ejercicios, muchachos? ¿O no les hacen ejercicios? No, ¿Cómo hacen para algunos no. resolver el ejercicio? ¿No les hacen ejercicios? Pues es Bueno, que yo la no sé cosa es cómo que sería diseño de máquina. casi ninguno tiene como la tableta digitalizadora, entonces pues les es como muy difícil. Hay profesores que los mandan con el editor de ecuaciones de Word. Güey, pucha, qué trabajo. Muy jodido, sí, muy difícil. Brutal, brutal. Bien, hagamos una cosa. Digamos que aquí el material no es un acero, sino que sea un aluminio, una aleación de aluminio. Listo, cambiamos el material. ¿Dónde habrá una tabla de aluminios? ¿Dónde yo saco aquí el libro? Regálenme un minuto a ver si por acá en semestres anteriores un libro que yo tenía que se llamaba. Lo que pasa es que no, sí, cuando entré a esta materia, a esta modalidad virtual, dictar otra vez elementos de máquinas, yo dije, tengo que comprar una tablet digitalizadora porque no me imagino de otra forma explicando esto. No me imagino, o sea, y hay aluminios. Pues, profe, hay profesores que se graban con el tablero. O sea, tienen un tablero en la casa y se graban. También, yo lo intenté de esa forma, pero no. Véalo aquí. Un aluminio, acero, véalo acá. Listo, entonces vamos a utilizar esta tablita y vamos a entender nuevamente eso. Listo. Bien, entonces asumamos de que el material es un aluminio 2014 T6. Listo, vamos a asumir el aluminio 2014 T6. Aluminio 20. A mí me ha gustado mucho el OneNote. Me ha parecido los colores, me parece muy bacano porque ustedes quedan con los apuntes para entrar cuando quieran y a la hora que quieran. Me ha parecido muy bacano, listo. Bien, vamos a resolver ese mismo problema, pero para el aluminio 2014 T6 y me están diciendo, calcule el número de ciclos y después para un sigma de 13 kPSI, calcule, estime la resistencia a la fatiga de una muestra de viga rotativa hecha en aluminio 2014 T6 correspondiente a una vida de 11 kilociclos de esfuerzo. A 11 kilociclos, listo. Ahí voy a determinar el esfuerzo y después me dice, también determine la vida de la muestra correspondiente a una amplitud de esfuerzo tanto. Entonces, respondámonos la primera pregunta.
¿Ese material tiene rótulo de rodilla o no tiene rótulo de rodilla? No tiene rótulo de rodilla. Revisen la parte teórica que veo que todavía no la tienen clara. Entonces, este material no tiene rótulo de rodilla. Al no tener rótulo de rodilla, entonces yo voy a entender que él va a hacer lo siguiente. Es un material que va a venir de esta forma. Que los que tienen rótulo de rodilla por aquí vienen así. Y que yo sé que esto sucede en 10 a la 6 ciclos. Y que para estos que tienen rótulo de rodilla, este punto lo va a llamar SE'. Listo. Miren que como yo sé que es un aluminio, entonces esta curva va a aplicar para el aluminio. Y el aluminio lo caracterizo calculando una resistencia a la fatiga para 5 exponencial ciclos. Entonces me están diciendo, vea, por aquí, por acá en este punto, cuando tengo 5 por 10 a la 8, yo te voy a entregar un valor que se va a llamar SF' en 5 exponencial 8. Listo. Son dos comportamientos de material diferente, uno con rótulo de rodilla, otro sin rótulo. Rótulos de rodilla, los aceros y los hierros. Por eso yo aquí tengo, observen, SE y SE. Los aluminios no tienen rótulos de rodilla. Al no tener rótulos de rodilla, en un número de ciclos, la pieza se va a romper, que es lo que me está diciendo acá. Cuando yo llegue a este punto, el esfuerzo que va a poder aguantar es 0 y la pieza se va a romper. Listo. ¿Cuál es el problema? El problema me está diciendo, yo quiero que en 11 por 10 a la 3, por aquí, por acá, que es 11 por 10 a la 3, yo quiero que por acá me diga, para ese material, cuánto va a ser SF' para 11 exponencial 3. Listo, eso es lo que va a pasar. Para 11 exponencial 3. Me están pidiendo este de acá. Paula, ¿vamos bien hasta aquí? Todos vamos bien hasta acá, muchachos. Sí, profe. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que SF' en 11 exponencial 3 va a ser igual a el A por el N, que es el número de ciclos, que sería el 3 a la B, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, ¿y quién es? Es esta expresión que tengo aquí. Mírenla. Es esta expresión que tengo acá. Listo. Esa expresión entonces me va a permitir a mí decir que F SUT al cuadrado sobre SF' en 5 exponencial 8, que es mi referencia, que es mi valor que yo conozco de la caracterización del material. Después voy a decir B igual a menos un tercio que me multiplica logaritmo de F SUT sobre, pues muchachos, no, el SD' no lo tengo que utilizar, porque es que yo en este caso ¿cómo es? Tengo un material que es sin rótulo de rodilla, entonces voy a utilizar F' en 5 exponencial 8. Bien, hoy miro la caracterización del material, estamos diciendo que es un aluminio 20 T6, tiene esta densidad, me dice que el esfuerzo último a tensión es este, me dice que el esfuerzo de fluencia es este. Entonces yo tengo que para ese aluminio, el esfuerzo último a tensión es igual a
el esfuerzo último a tensión es igual a 455 megapascales. Entonces ya encuentro este de aquí. Miren que después me dicen que para los aluminios yo voy a calcular, miren, yo voy a calcular el SF', véalo aquí, en 5 exponencial 8, lo voy a calcular de dos formas, como 0.4 SUT, como 0.4 SUT, si el SUT es menor que 330 megapascales, o lo voy a calcular como 130 megapascales si el SUT es mayor, está por encima de 330. Yo tengo 455. Entonces de aquí yo voy a decir que el SF', el SF' en 5 exponencial 8 va a ser igual a 130 megapascales. Ya conozco este. Ya conozco este. Miremos cómo calculo el F, ¿sí? Aquí yo vengo, yo cojo esta imagen y la pongo aquí. Y miren lo que me están diciendo la figura. Figura 618. Fracción de referencia de la fatiga F de SUT a los 10 a la 3 ciclos para SE igual a SE' igual a 0.5 veces SUT. Decir, ese gráfico no me sirve, no la puedo calcular de esa forma. Busquemos cómo lo hacemos. Vamos aquí al libro. La busquemos aquí en el libro. Y cómo lo hacemos. Aquí está lo de las cargas, los equipos de servicio, el SE, el SUT. Observen que aquí esos valores para aluminios, ¿cómo lo calculo? Vigan voladizo, una serie de pruebas. El SF'. Miremos en este otro entonces. Listo, ya miro aquí el F. Aquí está. Listo, entonces me están diciendo que el F, donde N son los ciclos hasta la falla y las constantes A y B están definidos por los puntos tanto. Así se utiliza estos datos en la ecuación 6.13 se obtiene esta expresión. Si se produce un esfuerzo completamente invertido, sigma A, haciendo este F igual a en la ecuación 6.13 el número de ciclos es de tal forma. A menudo la fatiga del ciclo bajo se define como la falla que ocurre en el intervalo tal. Log. Listo. Venga, miremos por acá si me muestran el F para un aluminio. ¿Cómo calculo el F para un aluminio? Pues déjenme, yo verifico acá en esta parte cómo calculamos ese F, que aquí no sé, no encuentro en este momento cómo hacerlo, pero pues ya en este punto simplemente es estimar este F. Mañana como lo busco y les explico cómo se hace.
Y ya con el F conocido calculo el A y el B, los pongo aquí y puedo determinar ese valor de límite de resistencia a la fatiga para 11 exponencial 3. Pero el procedimiento básicamente es el mismo, independiente del tipo del material que yo voy a utilizar. Lo único que voy a cambiar es si voy a utilizar SE' o si voy a utilizar SF' para un determinado número de ciclos. Muchachos, los dejo. Ya me siento supremamente cansado. Chao, profe, muchas Espero gracias. que les haya aportado en algo. Chao, profe, gracias. Chao, profe. muchachos, es con mucho Gracias. gusto. Muchas gracias, Gracias, profe. profe. Hasta Éxitos. luego. Chao. Buenas noches, profe.